Gracia y paz. Gracia y paz. Y gracia y paz. El Señor les bendiga. Bueno, hoy vamos a seguir estudiando el libro de Génesis. Ya vamos en el capítulo 35. Dios bendice a Jacob en Betel. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Si podemos hacer todo bien, si no, bueno, vemos a dónde llegamos con amor. Omar nos dice. Sí, seguimos con la historia de Génesis, la historia bíblica, que el Señor nos dejó en Génesis, así la animo a buscar ahora en Génesis 35. Usted puede ver los capítulos anteriores que están ya grabados, están en el video, así que puede seguir estudiándolo. Entonces vemos cuando Jacob vuelve a Betel, vuelve, ¿no? Porque estaba de regreso Jacob de donde estaba con su suegro, ¿se acuerdan? Estuvo muchos años ahí. Se encontró con su hermano Esaú, después paró en Siquem, pero ahora llega a Betel, o sea, ya más cerca de donde él se había criado. Entonces ya está volviendo bien cerca de su tierra. Entonces el 3:1 dice, entonces Dios dijo a Jacob, levántate, sube a Betel y habita allí. Y haz allí un altar a Dios, que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Bueno, entonces acá Dios le ordena que vuelva a este lugar, que es bien cerquita de donde estaba su padre, Isaac. Entonces, dice, entonces el 2, Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él, quitad los dioses extranjeros que hay entre vosotros, purificaos y mudaos los vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y allí haré un altar a Dios, quien me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino por donde he andado. Bueno, entonces, vuelve, ya Jacob había pasado por Betel, ¿se acuerdan? En el capítulo 28, él, cuando huía de su hermano, de Esaú, huía para Aram, donde estaba su tío. Tuvo un sueño y ahí vio a ángeles que subían por una escalera y Dios estaba arriba en el cielo y Dios le habló ahí. Entonces él hizo un altar también, puso dice el 18 que levantó, tomó la piedra que había puesto su cabecera y la erigió por señal y derramó aceite por encima, ¿no? El versículo 18. Entonces acá ya Dios se había manifestado acá en Betel y ahora nuevamente le dice, bueno, regresa, pero dice, quiten los dioses extranjeros. Entonces dice el 4, que entregaron pues a Jacob todos los dioses extranjeros que tenían en su poder y los pendientes que tenían en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de la encina que había junto a Siquem. ¿Se acuerda que estaba en Siquem? Todavía no había partido a Belén. Entonces acá vemos cómo Dios le dice que regrese a este lugar que ella ya conocía, que ya había tenido un encuentro con Dios ahí, pero que se purifique. Esto también ha pasado en otros pasajes, por ejemplo, en Éxodo, cuando Dios le pedía también a Moisés que se purifique el pueblo, y acá empieza lo mismo, digamos. Yo tengo Levítico 15:5, por ejemplo, Levítico 15:5, que nos dice, Levítico 15, sí, que había que lavarse, ¿eh? y purezas físicas. Claro, cualquiera que toque su cama lavará su ropa, se bañará de agua y quedará inmundo hasta el tercer día. Claro, porque, o sea,
acá lo cité este pasaje porque también la ropa había que lavar. O sea, no era solamente sacarse los dioses, porque ellos tenían orejas, aretes, los llevaban. Entonces Dios, hasta la ropa había que lavarse. ¿Ves? Por eso le dice, mudaos los vestidos, dice el versículo 2 de Génesis 75. ¿No es cierto? Y acá vemos que lo que me enseña a mí que Jacob era el más purificado aparentemente, porque se acuerdan que cuando huían de Labán, su esposa se había llevado unos dioses del padre, ¿se acuerdan? Se los había quitado. Entonces, no sabemos bien por qué se los llevó, pero se los llevó. Se los llevó. Y acá ahora dice, Dios dice que se saquen todo eso, que quiten todo eso. Entonces, que echarlos, sacarlos del cuerpo, de sus tiendas, donde los tengan de guardado, quítense y lávense la ropa. Y cámbiense de vestido también. Pero acá dice el 4, que dice acá, yo tengo que lo escondió. Así dieron a Jacob Sí. todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que están en su oreja, y Jacob lo escondió debajo de una encina. Sí. Lo escondió. Yo lo habría quemado, yo lo habría, no sé, escondió, parecería como que los dejó ahí guardado, ¿no es cierto? No sé si por la gente, hay que ver, porque a lo mejor él no quiso ser tan duro y lo puso escondido, pero en realidad su pensamiento era que ya se olvide, erradicarlo, ¿no? ¿Por qué usted dice que Dios le pidió esto a Jacob? ¿Qué piensan ustedes? Tomás dice, contento, pobre Tomás. Bueno, aquí vemos algo muy interesante, que Dios parece que ya había manifestado a Abraham, a Isaac y a Jacob lo que es su santidad, la santidad de Dios. Entonces, para reunirse con él, la persona debía purificarse, sacarse todo lo pasado que ofendía a Dios, como eran estos ídolos. Y bueno, esas ropas también, esos aretes, esas argollas que tenían, todo eso debía quitarse y lavarse el cuerpo para uno estar purificado en ese tiempo. También eso está en los libros de la ley, que había que purificarse. Cuando había una inmundicia, había que lavarse con agua, y si había una ropa impura, había que botarla, quemarla. Entonces ya desde antes de la ley se le manifestó a ellos que era con un Dios santo que estaban lidiando. Entonces por eso es que ya ellos sabían, vamos a encontrarnos con Dios, o por lo menos Jacob lo sabía. Hay que santificarse, porque Dios es santo. Entonces nadie puede entrar donde Dios como le dé la gana. Hay que ser como a la manera de Dios. Y eso, que la presencia de Dios era que estaba ahí, no era el mismo Dios, porque si no se estarían muertos todos. Así que Dios desde siempre ha querido la pureza y la santidad de las personas que se acercan a Él. Amén. Sí, a mí me enseña también que dice que quitar los dioses extranjeros que hay entre vosotros, dice el versículo 2, ¿no es cierto? Extranjero acá dice ajenos. Bueno, ajenos que no eran, o sea, porque sabemos que Dios decía que yo soy el que soy, no hay otro fuera de mí, no hay otro Dios fuera de mí. Hay dioses paganos, humanos, inventados por el hombre, pero yo soy el único Dios, dice el verdadero. Hay imitaciones que utiliza Satanás para que la gente crea que son dioses, o son dioses, minúsculas. Entonces acá dice, Dios establece la diferencia, yo soy el único Dios, así que quiten todas esas cosas que no sirven y no son de mi agrado.
Esto es una enseñanza también a nosotros, que no podemos acercarnos a Dios con cosas que sabemos que van en contra de Dios. Esto eran cosas que tenían ellos, tal vez, o todos los vestidos, los aretes, todo ya eran costumbres de que se adoraban a otros dioses por medio de esas cosas. Y Dios quería hacer una separación. Vemos que también acá no eran del todo santos los que estaban con Jacob, ¿no? La familia, acuérdense que tenía criados, tenía siervos, tenía esclavos, entonces todos tenían que purificarse. Otra cosa que me enseña que a nosotros hoy, que no solamente tiene que ser algo físico, que palpamos, si dioses, sino también cosas que sabemos que no le agradan a Dios, que Dios quiere que quitemos de nuestra vida, ¿no es cierto? Pecados, malos pensamientos, lo que está en mi mente, ¿no es cierto? Eso también son formas de estar impuro delante de Dios, y quiere que cuando nosotros nos acerquemos a Él, lo hagamos limpios. Amén. Una cosa Sí. que me llamó la atención, en el 4, dice que, bueno, le dijo, así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en su oreja. ¿Por qué será? Zarcillo como aros serían, ¿no? Sí, supongo que sí, está en la oreja. Claro, supongo que sean como aros. Eso me hace pensar, no sé qué te parece, Tomás, que un poco todo esto de los aros, que todo esto no es como que viene de esa cultura, me pareciera, ¿no? Así es, parece ser como que esos anillos, todos esos aretes que se ponen las personas en las orejas, que se ponen a veces hasta 6 aretes en una misma oreja. Esos son los cantantes estos de rock, que Claro. vemos que hacen otras prácticas satánicas, como beber sangre, cosas así. Entonces, esos artistas de rock se ponen muchos aretes, muchas argollas, algo exagerado. Entonces parece que el paganismo de la antigüedad enseñaba eso, como que uno como que se identificaba con esas religiones falsas, con esas religiones paganas, con esos aretes. Entonces puede ir por ahí, que Jacob digo, que vamos a donde Dios sabe cómo creó con todas esas cosas. Entonces puede ser por ahí, hermano. Sí. Claro. Sí, yo le decía, viste que ahora se usa, veo mucho, acá en la nariz, bueno, en la boca, bueno, todas esas cosas, ¿no? Aparte de, bueno, que se ponen muchísimos, ahora no estamos hablando de un aro, sino muchos aros, y bueno, hombres, mujeres, ya es como que no tiene distinción. ¿De dónde viene todo eso? Pensaba, ¿no? Que hablábamos con él, ¿no? Que todo eso viene para mí del paganismo, ¿cierto? Sí, seguramente. Por eso es que ellos entregaban todo eso. Bueno, seguimos. Bueno, entonces ahí vemos una lección importante para nosotros. Y el versículo 5 dice que al proseguir el viaje, ¿no es cierto?, a Betel, perdón, hubo gran temor en la ciudad alrededor de ellos, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Vieron esto también? Acuérdense que en el capítulo anterior los hermanos de Jacob, los hijos de Jacob, vengaron la violación de Dina, su hermana. Sí. Y bueno, y hicieron un desastre ahí en Siquem. Y por eso tuvieron que también irse de ahí, y Dios les dijo que se vayan, vuelvan a Betel. Y entonces ellos podían haber sido perseguidos por los otros pueblos, porque esos iban a enterar de lo que ellos hicieron y podían ser perseguidos y bueno, derrotados. Pero Dios dice que puso terror en todos los que estaban alrededor y no los tocaron, no los persiguieron. La protección de Dios, a pesar de que acá actuaron mal los hijos de Jacob. Jacob llegó a Luz, es decir, Betel, que está en la tierra de Canaán.
él y todo el pueblo que estaba con él. Así se llamaba el lugar, Luz, pero se acuerdan que Jacob le puso Betel, Jacob, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel. ¿Cómo dice ahí? El Betel también. Porque allí Dios se le había manifestado cuando huía de su hermano. Acá me pone el Betel, el Dios de Israel. Pero también yo leí otro, el Dios de la casa de Israel. Porque se acuerdan que Betel, Jacob cuando le puso en el Betel le puso casa de Dios. Porque dice, yo no sabía que acá moraba Dios. Y bueno, eligió una piedra y puso Betel, casa de Dios le puso. Entonces él llegó y hizo que bueno, él cumplió con su palabra que Dios le dio, que edificó un altar. Ahora vamos a ver cómo él después sigue con esto. Pero acá pone un versículo que dice, murió Débora, apareció Débora, nodriza de Rebeca. ¿Se acuerdan? Rebeca era la esposa de Isaac, o sea, la mamá de Jacob. Y ellas siempre llevaban siempre mujeres que como él asistían, ¿no es cierto? Sí, sí. Se las llamaba nodriza. Y esta mujer ya se ve que era grande también, porque era la nodriza de su mamá, ¿no es cierto?, de Jacob, murió y no dice nada en la Biblia, pero se ve que estaba con Jacob, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de la encina, y esta fue llamada Alon Bakut, que designa encina del llanto. Así me lo dice acá. Sí, sí. Nodrizas. ¿Mm? Me lleva a Éxodo 2:7, que es cuando Moisés, de Moisés. Vamos a buscar rápidamente. Éxodo. Éxodo 2:7. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Cuando rescataron a Moisés, dice, vamos a buscar una nodriza, le llamaban nodriza. Claro. Claro, capaz que los crió a ellos también. Claro. Los crió a los... Claro. No sé, porque eran 12. Había que... 12 eran, ¿no? Sí, tenían esa gente que les ayudaba. Y acá vemos cuando, versículo 9 dice, y Dios se apareció de nuevo a Jacob, ¿no?, cuando volvió de Parán Aram, ¿ve?, cuando estaba volviendo, como dijimos, de donde estaba con su suegro, y lo bendijo. Lo bendijo y Dios le dijo, tu nombre es Jacob, no te llamarás más Jacob, sino que tu nombre será Israel. Y le puso el nombre de Israel. Bueno, ¿se acuerda que antes ya cuando tuvimos, ya lo pueden estudiar cuando vean el video, que ya también Jacob había luchado con un ángel y que se llamó Peniel, Jacob le puso, y él ya le había dicho que te llamarás Israel. Claro. Pero ahora acá Dios mismo le dice, te llamarás Israel. No se va, le cambió el nombre. También le dijo Dios, yo soy el Dios Todopoderoso, sé fecundo y multiplícate. Una nación y multitud de naciones vendrán de ti y reyes saldrán de tus lomos. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré. Y daré la tierra a tu descendencia después de ti. Acá está la bendición que Dios le dio también a su padre, Isaac, a su abuelo, Abraham, y se la reitera a él. Entonces Dios subió de su lado en el lugar donde había hablado con él. Así tengo yo. Sí, se fue el Dios del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió un pilar en el lugar donde Dios había hablado con él, un pilar de piedra, y derramó sobre él una libación. También derramó sobre él aceite.
Y Jacob puso el nombre de Betel al lugar donde Dios había hablado con él. Libación, bueno, se hace con vino. Se hacía con vino. Entonces, dice que se tomaba una taza, una copa de vino y se la probaba y después se la tiraba sobre se bañaba, como quien dice en este caso, la piedra o el pilar que fue acá. Eso se llama libación. Y también derramó aceite como ofrenda a Dios, como un acto de adoración a Dios, ¿no? Así que vemos a lo que vemos acá, como Dios sigue cumpliendo su promesa. Amén. Cuando Dios promete algo, lo va a cumplir, ¿cierto? Bueno, vamos a decir algo más y vamos a cortar esta transmisión porque está muy fuerte la tormenta acá en Argentina. Y así que, bueno, ¿querés decir algo, Tomás, de esto? Y ya terminamos por hoy. Perdón. Ya. Hola. Bueno. Tomás. Bueno, muy interesante, la verdad. Vamos a dejarlo ahí. Tomás parece que tiene algún problema. Pero bueno, si Dios cumple sus promesas, y bueno, vemos muchas cosas acá, realmente importante. Dios siempre, todo lo que Dios dice, lo cumple. Sí, amén. Y ahí es muy importante eso de purificarse. Amén. Purificarse, limpiarse de todo Dios es ajeno. Bueno, vamos a terminar acá. Que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz.